Soy Gustavo. Desde hace años enseñaba buceo en la costa de Puerto Vallarta y pensaba conocer cada rincón de estas aguas cristalinas. Aquella mañana, mientras preparaba los equipos en la playa con algunos alumnos, noté que el mar parecía diferente, más profundo, más silencioso, como si estuviera conteniendo algo. El sol brillaba, la brisa movía suavemente las palmeras, pero había algo en el aire que me erizaba la piel. Un presentimiento que no podía ignorar. Mientras los alumnos se sumergían cerca del arrecife, me quedé observando desde la superficie. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, humanoide, moviéndose bajo el agua, a unos metros de donde ellos exploraban. Me fijé en sus movimientos, extrañamente fluidos, casi flotando en lugar de nadar. Al intentar acercarme, la figura desapareció, como si se desvaneciera entre las sombras del arrecife. Al principio intenté convencerme de que era un juego de luces o algún pez grande, pero la sensación de ser observado me hizo retroceder un paso. Mis alumnos no habían notado nada todavía, y traté de continuar con la instrucción, aunque una inquietud nueva se instalaba en mi pecho. Cada burbuja que subía del regulador parecía más pesada, cada corriente más fría de lo normal, y me recordaba que el mar tiene secretos que no siempre se revelan. Durante los siguientes días, las figuras aparecían de manera intermitente, siempre a distancia, siempre desapareciendo cuando me acercaba. Comencé a sentir una especie de frustración mezclada con miedo, porque no podía explicar lo que veía y tampoco quería preocupar a los estudiantes. A veces el agua se veía tranquila en la superficie, pero mi instinto me decía que había algo debajo, esperando. Mis alumnos empezaron a notar cambios en mi comportamiento. Algunos comentaban que estaba más serio, concentrado, casi tenso. Yo trataba de sonreír, de seguir con las instrucciones, pero cada vez que bajaba la mirada al agua profunda, mi corazón se aceleraba. Había algo en esa calma aparente que no encajaba. Las sombras parecían moverse con intención, no al azar. Un día, mientras guiaba un grupo hacia una pequeña cueva submarina, percibí una corriente fría y extraña que me rozó el brazo. No era la corriente habitual de la marea. Era como si algo me empujara suavemente hacia el fondo, insistente, insistente. Tragué saliva y respiré hondo, recordándome que debía mantener la calma, que los alumnos confiaban en mí y que todo debía seguir como siempre, aunque algo en mi interior ya estaba alterado. A medida que pasaban las semanas, las figuras empezaron a ser más frecuentes y mis observaciones más insistentes. Cada vez que intentaba seguirlas, desaparecían en el azul profundo, dejándome con una mezcla de desconcierto y ansiedad. Esa incertidumbre comenzó a consumir mis pensamientos, incluso fuera del agua. Sentía que algo me estaba desafiando, jugando conmigo, y no había manera de entenderlo. Al final de cada jornada, mientras guardaba los equipos y observaba el mar desde la orilla, me quedaba mirando el horizonte con una sensación de vigilancia constante. La tranquilidad de Puerto Vallarta seguía ahí. El sonido de las olas, los barcos de pesca regresando a puerto, pero yo sabía que algo debajo de esas aguas claras no era normal. Esa conciencia silenciosa me acompañaba incluso cuando el sol se escondía y la brisa traía el olor a sal y algas, recordándome que el mar guardaba secretos que aún no estaba listo para revelar. Los días siguientes se volvieron más inquietantes. Mientras guiaba a mis alumnos por los arrecifes, algunos comenzaron a quejarse de sensaciones extrañas bajo el agua. Comentaban que sentían manos que los rozaban, tiraban suavemente de sus aletas o de sus chalecos de flotación, aunque yo no veía a nadie cerca. Al principio pensé que era imaginación o nervios, pero la insistencia de sus relatos me hizo dudar de mi propia percepción. Una tarde, mientras un alumno exploraba una grieta entre las rocas, escuché un murmullo extraño, como voces que venían del fondo, distorsionadas por el agua, ininteligibles pero cercanas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el corazón me dio un vuelco. Intenté concentrarme en las corrientes y en la seguridad del grupo, pero era imposible ignorar la sensación de que el océano estaba hablando, de alguna manera,
conmigo. Comencé a notar que la temperatura del agua cambiaba de manera repentina. Corrientes frías surgían sin aviso y algunas burbujas parecían rodear mis brazos y piernas como si la propia agua intentara sujetarme. Mis alumnos mostraban miedo, aunque no gritaban. Sus ojos buscaban el mío y podía percibir su desconcierto silencioso. Me sentí responsable de su seguridad, pero al mismo tiempo, una sensación de impotencia se apoderaba de mí. En una inmersión más profunda, uno de los estudiantes mencionó que sentía algo que lo empujaba hacia abajo sin que pudiera ver a nadie. Yo traté de tranquilizarlo desde arriba, asegurándole que todo estaba bajo control, aunque mi voz sonaba tensa y mi respiración se aceleraba. Por dentro, mi miedo se mezclaba con incredulidad, porque cada experiencia confirmaba que algo extraño se movía con nosotros bajo el agua. La presión del mar parecía más intensa, más concreta, como si el océano mismo hubiera cambiado. Cada vez que miraba hacia la superficie, el brillo del sol parecía opaco, y sentía que algo me observaba desde las profundidades, siguiendo mis movimientos con paciencia inquietante. Intenté mantener la calma y guiar a los alumnos, pero el peso de esa vigilancia se hacía más real con cada minuto que pasaba bajo el agua. Hubo un momento en que un par de alumnos retrocedieron de manera instintiva, señalando la oscuridad del arrecife. Comentaban que habían visto formas moverse entre las rocas, sombras humanas que desaparecían cuando se acercaban. Yo mismo noté cómo el corazón me latía con fuerza y una ansiedad desconocida me llenaba el pecho, mientras intentaba racionalizar lo que veíamos. El mar estaba silencioso en la superficie, pero sus profundidades tenían otra historia. Al final de ese día, mientras recogíamos los equipos en la playa, los estudiantes comentaban entre ellos que no querían volver a bucear en esa zona tan pronto. Yo asentía, pero dentro de mí sentía una confusión y temor profundo, porque algo había cambiado. El mar ya no era solo un lugar de trabajo y placer, sino un espacio imprevisible, con fuerza propia y presencia consciente. Esa noche, al acostarme, recordaba las voces, las manos invisibles y las sombras bajo el agua. Me preguntaba si estaba alucinando por la rutina y el estrés, pero un sentimiento insistente me decía que no. Había algo más, algo que no podía ver completamente, pero que ya había marcado mi mente y la de mis alumnos, dejando un rastro de inquietud que no se borraría fácilmente. Aquella mañana el mar parecía tranquilo, pero algo en el aire me hizo sentir que no todo estaba en orden. Mientras preparaba los equipos, noté que los reguladores y las computadoras de buceo comenzaban a fallar sin motivo aparente. Las pantallas parpadeaban, los niveles de aire mostraban lecturas extrañas y algunos chalecos inflables respondían de manera irregular. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca había visto fallas tan simultáneas y precisas. Al sumergirme con un grupo de alumnos, la sensación de ser observado volvió con fuerza. El agua se movía de forma inusual, corrientes que no correspondían con la marea, burbujas que aparecían a nuestro alrededor como si nos rodearan. Intenté mantener la calma y concentrarme en guiar a los estudiantes, pero cada movimiento parecía dificultoso, como si la propia agua tuviera peso y voluntad. De repente, a lo lejos, distinguí un barco antiguo, con velas gastadas y madera oscura, que se acercaba lentamente. Mi respiración se aceleró. No era un barco moderno, ni un bote de pesca habitual. Mientras intentaba acercarme para observarlo mejor, algo increíble ocurrió. El barco desapareció frente a mis ojos, dejando solo la superficie tranquila del mar. La incredulidad me dejó congelado por unos segundos, incapaz de explicar lo que había visto. Intentando seguir con la inmersión, sentí de repente cómo una corriente me empujaba hacia abajo con fuerza inusual. Mi regulador empezó a fallar, y la luz de mi linterna parpadeó antes de apagarse por completo. Por un instante, el pánico se apoderó de mí. Luché por mantener la calma mientras sentía el agua envolverme y la presión aumentar, como si algo intentara arrastrarme hacia el fondo. Los segundos se hicieron eternos. Mis piernas golpeaban el agua, los pulmones quemados por el esfuerzo,
y la sensación de ahogo era real. Recordé todas las técnicas de emergencia que enseñaba a mis alumnos, pero el miedo y la desesperación complicaban cada movimiento. Finalmente, con un esfuerzo tremendo, logré orientarme hacia la superficie y salir a respirar, tosiendo y jadeando, con la adrenalina recorriendo todo mi cuerpo. Mis alumnos estaban a salvo, pero sus miradas reflejaban miedo y confusión. Intenté tranquilizarlos, asegurándoles que todo estaba bajo control, aunque por dentro sentía un temor profundo que no había experimentado en años de buceo. La sensación de que el mar tenía vida propia, de que algo más estaba acechando bajo las olas, se había vuelto innegable. Ese día regresé al puerto con el corazón aún acelerado. Cada movimiento en el barco, cada reflejo en el agua, parecía recordarme lo cerca que estuve de perder el control. Nunca antes había sentido que el océano pudiera ser tan imprevisible, tan consciente de nuestra presencia. La experiencia dejó una marca que no podía ignorar, un miedo silencioso que me acompañaba incluso mientras recogía los equipos y escuchaba a los otros buceadores comentar sobre lo extraño de la jornada. Al cerrar la puerta de mi casa esa noche, el recuerdo del barco fantasma y la lucha bajo el agua no me dejaban en paz. Sabía que algo en ese lugar del mar no quería ser perturbado y que, aunque el sol brillara y la brisa moviera suavemente las palmeras, la costa de Puerto Vallarta guardaba secretos que no estaba listo para enfrentar nuevamente. Esa noche dormí con los sentidos alerta, consciente de que el mar había cambiado, y yo, junto con mis alumnos, éramos meros espectadores de algo más grande que nuestra comprensión. Después de aquella experiencia, decidí suspender todos los buceos en esa zona durante un mes. Necesitaba tiempo para recuperarme del miedo y entender lo que había ocurrido bajo el agua. Cada mañana, al mirar el mar desde la orilla, sentía una mezcla de alivio y desasosiego. El océano parecía tranquilo, pero algo en mí sabía que las aguas no habían olvidado. Aunque no regresara a las profundidades, la sensación de presencia constante no desaparecía. Al nadar cerca de la costa, a veces sentía un roce suave en las piernas o veía sombras fugaces que desaparecían antes de poder enfocarlas. Era como si algo me observase, paciente, desde las aguas que ahora temía. Esa sensación me dejaba inquieto incluso durante el día, cuando la luz del sol bañaba las olas y la playa parecía normal. Mis alumnos y colegas comentaban que el mar parecía diferente esos días. Algunos decían sentir una energía extraña, otros solo miraban con cautela hacia el horizonte. Yo escuchaba sus impresiones y asentía, aunque por dentro mi temor era más intenso, porque sabía que lo que nosotros percibíamos era solo una pequeña parte de lo que el mar escondía. A medida que pasaban los días, notaba pequeños cambios en la marea y en la corriente. Las olas parecían formarse de manera distinta, más pesadas, y la luz del sol reflejándose en el agua daba la sensación de que algo se movía debajo de la superficie. Mi mente intentaba racionalizarlo, pero la certeza de que había algo más profundo y consciente se hacía imposible de ignorar. Incluso en tierra, la imagen del barco antiguo y la fuerza que casi me arrastra bajo el agua me acompañaban. Sentía un miedo silencioso, un respeto profundo por un mar que parecía vivo y capaz de recordarme que no éramos los dueños de su reino. Cada vez que pasaba por la playa, un estremecimiento recorría mi espalda, como si el océano me siguiera con la mirada, invisible pero presente. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa sensación. Continué enseñando buceo, pero evitaba la zona donde todo había sucedido. Sin embargo, la memoria del mar y sus misterios permanecía. Cada burbuja que surgía bajo mis pies, cada sombra que cruzaba el agua clara, me recordaba que el océano guarda secretos que no deben ser perturbados. Una tarde, mientras observaba a un grupo de turistas desde la embarcación, sentí nuevamente ese rozar invisible en las piernas, como un recordatorio silencioso. Mis alumnos reían, disfrutando del sol y la brisa, pero yo sabía que algo me observaba, esperando, vigilante,
y que no podía escapar de esa sensación aunque me alejara del agua. Ahora entiendo que el mar de Puerto Vallarta tiene vida propia, que sus profundidades pueden ser conscientes y peligrosas. La experiencia me cambió para siempre. Incluso cuando regreso a mi rutina diaria y veo las olas tranquilas, no puedo olvidar lo que sentí. El mar me enseñó respeto, temor y fascinación al mismo tiempo. Y sé que aquellas presencias que percibí continúan ahí, invisibles, pero constantes, como guardianes de un mundo que solo unos pocos se atreven a explorar. Mi nombre es Fernanda. Mudarme a Puerto Vallarta con mi esposo Roberto había sido una mezcla de ilusión y nervios. La ciudad siempre me había parecido cálida, llena de colores y vida, pero cuando llegamos a nuestro nuevo barrio, sentí un silencio extraño que me envolvió de inmediato. Las casas eran bajas, con fachadas pintadas de colores vivos y pequeños jardines bien cuidados, y la calle en la que vivimos, según nos dijeron los vecinos, era la más tranquila del pueblo. Desde la primera noche noté algo raro. Caminábamos cargando cajas, y aunque era de noche, la calle parecía vacía. Ningún perro ladraba, ningún automóvil pasaba con prisa, y el aire estaba cargado de una calma inquietante. Roberto trataba de tranquilizarme, diciendo que la tranquilidad era buena, pero yo no podía dejar de sentir que la calle nos observaba, que había algo más allá del silencio. En varias ocasiones, sombras cruzaban entre las casas vecinas. No eran sombras normales, parecían figuras humanas, rápidas y discretas, casi difusas, que desaparecían antes de que pudiera mirarlas bien. Intenté comentarlo con Roberto, pero él no veía nada. Sonreía, me decía que tal vez era el reflejo de la luz de los postes o mi imaginación después del estrés de la mudanza. Lo curioso era que, aunque el barrio estaba cerca del centro y otras calles sufrían ruidos, robos o tráfico pesado, esta calle permanecía inexplicablemente quieta. Los vecinos mayores nos comentaron que podían dejar las puertas sin cerrar, que jamás había pasado nada malo allí. Esa mezcla de seguridad y extrañeza me hacía sentir incómoda. Estaba segura, pero algo en el ambiente me ponía en alerta constante. Las noches se volvieron mi momento más difícil. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo se movía entre las casas vacías. A veces, creía reconocer un paso que no era nuestro, un movimiento rápido que desaparecía al instante. Roberto decía que no escuchaba nada, y eso aumentaba mi sensación de soledad, como si yo fuera la única consciente de lo que pasaba. Intenté acostumbrarme al ambiente, caminando por la calle de día y saludando a los vecinos, intentando normalizar la extraña sensación de la noche. Sin embargo, la calle parecía siempre desierta después del anochecer. A veces me sorprendía mirando las luces de las casas y preguntándome si alguien más veía lo que yo veía, o si todo estaba en mi cabeza. Un detalle que me perturbaba especialmente era el contraste. Mientras otros lugares cercanos tenían movimientos, ruidos y vida nocturna, nuestra calle parecía congelada en el tiempo. Cada sombra, cada destello de luz, se sentía exageradamente significativa, como si la calle misma guardara secretos que nadie nos contaría. Aún así, cada día intentaba convencerme de que era solo la novedad de mudarnos, que el barrio me parecía extraño porque todo era nuevo. Pero al acostarme y escuchar el silencio absoluto de la calle, esa sensación de ser observada no desaparecía. Algo me decía que esa calma aparente no era solo tranquilidad, sino un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Al principio pensé que los ruidos eran producto del cansancio o de la imaginación, pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. Caminaba por la casa por la madrugada y escuchaba pasos suaves en el pasillo, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Me detenía, contenía la respiración y al voltear no había nadie. Cada vez me sentía más inquieta, pero Roberto seguía sin notar nada. Una noche me levanté y escuché un susurro apenas audible, tan cercano que parecía salir del mismo cuarto donde dormíamos.
Miré alrededor, pero la habitación estaba vacía y la ventana cerrada. Me senté en la cama intentando racionalizar lo que escuchaba, convencida de que era el sonido del viento entre los árboles, pero la sensación de que no estaba sola persistía. Además, objetos comenzaron a moverse sin explicación. Una taza que había dejado sobre la mesa de la sala aparecía en el aparador de la cocina. Llaves que dejaba en un cajón aparecían sobre la mesita del vestíbulo. No eran movimientos drásticos ni violentos, pero cada cambio me hacía sentir que alguien estaba observando cada uno de mis pasos. Intenté contarle a Roberto lo que estaba pasando, pero él insistía en que todo tenía explicación lógica. Recorrió la casa varias veces conmigo, abrió armarios, revisó cada rincón, pero no encontró nada. Su incredulidad me hacía sentir aislada, como si la única que percibía los sucesos fuera yo, atrapada en una realidad que él no podía ver. Las noches se volvieron más largas y tensas, dejaba luces encendidas, puertas cerradas con llave, pero aún así sentía que algo caminaba por la casa cuando yo intentaba dormir. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la lámpara, parecía reforzar mi paranoia, aunque sabía que no era paranoia, porque los objetos realmente cambiaban de lugar. A veces me levantaba a revisar la sala o la cocina y no encontraba absolutamente nada. El silencio era total, pero la sensación de presencia permanecía. Incluso al regresar a la cama, sentía que los ojos de algo invisible me seguían, que no podía escapar de esa vigilancia silenciosa. El miedo comenzó a mezclarse con la frustración. Quería explicarlo, registrar cada detalle, pero todo parecía tan intangible que temía que nadie me creyera. Roberto continuaba tranquilo, dormido al otro lado de la cama, y eso hacía que la experiencia se sintiera aún más solitaria y real al mismo tiempo. Por primera vez comprendí que no era solo la calle la que tenía secretos, sino la casa misma. Cada noche me recordaba que había límites invisibles que yo no podía traspasar, y que mi sentido de seguridad estaba siendo puesto a prueba de maneras que no podía controlar. Sabía que esto apenas comenzaba y que, de algún modo, la presencia en la casa estaba ligada a nuestra nueva vida en la calle sin salida. Comencé a hablar con algunos vecinos mayores, tratando de entender si lo que estaba sintiendo tenía algún sentido o si simplemente estaba exagerando. Fue entonces cuando mencionaron a Dona Edite, una señora mayor que vivía al final de la calle sin salida. Todos la describían como una mujer especial, alguien que conocía rituales antiguos y que, según decían, protegía la calle de cualquier peligro. Al principio me costó creerlo. Escuchaba historias contradictorias. Algunos vecinos afirmaban que Dona Edite invocaba entidades que entraban a las casas de los recién llegados para bendecir y conocer a la familia. Otros aseguraban que estas mismas entidades podían ser peligrosas y que la señora no siempre tenía control sobre ellas. La incertidumbre me produjo un escalofrío que recorrió mi espalda. Roberto se mostró incrédulo, como era habitual. Me escuchó relatar todo lo que pasaba en la casa, incluyendo los objetos que cambiaban de lugar y los pasos que escuchaba por la noche, y simplemente lo atribuyó a supersticiones antiguas de gente mayor del pueblo. Me dijo que no podía dejar que historias de viejos vecinos alteraran nuestra vida tranquila. Sin embargo, mi curiosidad y miedo me empujaron a observar la casa con más atención. Empecé a notar ciertos patrones. Los susurros y los movimientos de los objetos parecían suceder con más frecuencia los días en que nos cruzábamos con Dona Edite o cuando alguno de los vecinos mencionaba su nombre. Era como si la calle misma tuviera un mecanismo invisible que reaccionaba a nuestra presencia. Decidí mirar más de cerca la casa de Dona Edite desde la distancia. La vi abrir la puerta en una de esas noches silenciosas y colocar velas en el umbral. No sabía qué estaba haciendo exactamente, pero el ambiente se sentía diferente. La calle parecía más cargada, más atenta. Me pregunté si las historias eran ciertas, si había realmente fuerzas invisibles que protegían o vigilaban nuestra casa. Mi sensación de vulnerabilidad aumentó,
Sentía que cualquier movimiento dentro de nuestra casa no era casual, que algo externo la influenciaba. Empecé a comprender que la calma de la calle no era simplemente tranquilidad, sino un estado cuidadosamente mantenido por algo que no comprendíamos del todo. Cada sombra que antes me inquietaba, ahora me parecía parte de un orden silencioso que no podíamos romper. La tensión en la casa se volvió casi palpable. Cada noche, antes de dormir, revisaba los rincones, intentando detectar cualquier señal de presencia. Pero más que miedo físico, lo que sentía era respeto y una mezcla de admiración por la fuerza misteriosa que mantenía la calle en equilibrio. Comprendí que estábamos viviendo algo que trascendía lo cotidiano y que la vida aquí jamás sería como en otros barrios de Puerto Vallarta. Al final de esos días me quedaba con un sentimiento ambiguo, temor, pero también fascinación. La figura de Dona Edite y el aura de la calle me hacían sentir que estábamos dentro de un secreto ancestral, uno que los vecinos conocían, pero que solo se revelaba parcialmente a quienes se atrevieran a observar. Sabía que lo que pasaba en nuestra casa era apenas un inicio, y que pronto necesitaría comprender más profundamente esta presencia que parecía acompañarnos sin ser vista. Decidí que ya no podía quedarme solo con la incertidumbre. Comencé a registrar todo lo que ocurría. Tomaba fotografías de las sombras, grababa sonidos de pasos y susurros, anotaba cada movimiento de los objetos en la casa. Cada evidencia parecía confirmar lo que sentía, aunque al mostrarle a Roberto, él seguía sin ver nada fuera de lo común. Mostré las grabaciones a algunos vecinos y familiares, esperando que alguien entendiera lo que estaba sucediendo, pero sus reacciones fueron siempre de incredulidad. Pensaban que exageraba, que buscaba atención o que estaba cansada y estresada por la mudanza. Esa falta de comprensión me hizo sentir aún más sola, atrapada entre lo visible y lo invisible. Aún así, no podía negar lo que mis sentidos percibían. Las sombras continuaban cruzando la casa, los susurros seguían sonando en la madrugada y los objetos se movían con una regularidad que me aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Cada fenómeno tenía un patrón, como si la casa estuviera viva y quisiera comunicarse conmigo sin palabras. Roberto comenzó a respetar mi temor, aunque no lo compartía. Observaba cómo yo revisaba cada rincón antes de dormir y cómo miraba por la ventana buscando cualquier movimiento en la calle. A veces me sentía al borde de la locura, pero también había una sensación de aceptación. Entendía que estábamos lidiando con algo que trascendía la lógica y la razón. A medida que pasaban los días, comprendí que la calle sin salida mantenía su aura de misterio intacta. Ningún vecino nos había contado todo, y quizá nunca lo harían. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento de objetos era una pequeña pieza de un enigma más grande, uno que parecía vigilarnos y evaluarnos silenciosamente. El miedo que sentía era real, pero también había aprendido a convivir con él. La presencia en la casa ya no me sorprendía de la misma manera. Más bien me recordaba constantemente que la tranquilidad de la calle no era casual, que su aparente calma escondía fuerzas que no podíamos controlar ni entender del todo. A veces me pregunto si alguna vez estaré completamente segura en esa casa, o si la calle seguirá mostrando su misterio cada vez que intentemos ignorarlo. La sensación de ser observada, de que algo invisible conoce cada rincón de nuestra vida, permanece constante, recordándome que el barrio es mucho más que su apariencia pacífica. Al final, aprendí a respetar la presencia y a aceptar que ciertos secretos no están destinados a ser completamente revelados. La calle sin salida sigue siendo tranquila para todos los demás, pero para mí y Roberto es un lugar donde lo cotidiano y lo inexplicable coexisten, y donde la seguridad nunca es total. Esa dualidad entre lo familiar y lo extraño es lo que define nuestra vida aquí, y quizás siempre lo hará. Hola, me llamo Bento. Desde hace más de 20 años trabajo en mi pequeño taller en Puerto Vallarta, creando máscaras tradicionales mexicanas,
esas que cuentan historias de nuestras raíces y festividades. Mi rutina era tranquila, casi predecible. Amanecer con el olor del mar mezclado con el de la madera recién lijada, revisar los pedidos y comenzar a dar forma a los rostros que otros llevarían en fiestas y celebraciones. Todo cambió un día que al abrir la puerta del taller me encontré con varias máscaras que no había fabricado yo. Al principio pensé que alguien las había dejado por error, quizás un cliente confundido o un repartidor, pero al acercarme sentí una incomodidad que no podía ignorar. Las máscaras estaban alineadas con una precisión inquietante, cada una con detalles que recordaban a clientes antiguos y personas que sabían de mi trabajo. No había nota, no había firma, solo la presencia silenciosa de esos rostros extraños. Mi primer impulso fue retirarlas de inmediato. Quería sacar esas piezas de mi taller, desecharlas y olvidar que alguna vez habían aparecido allí. Sin embargo, Rosana me detuvo, insistiendo en que no debía juzgar antes de tiempo. Para ella, si alguien las había dejado, significaba que podrían venderse, que tal vez se trataba de una oportunidad para ganar algo de dinero. Su mirada era práctica, casi despreocupada, y por un momento me sentí ridículo por sentir miedo. Aún así, no podía ignorar el sentimiento de intranquilidad. Cada máscara parecía mirarme, como si supieran algo que yo no sabía. Los colores eran vivos, demasiado perfectos, y algunos trazos daban la impresión de movimiento, como si quisieran contarme algo. Pensé en Luciano, mi rival en el negocio de máscaras, conocido en el barrio por sus supuestas habilidades para bendecir o maldecir a quienes adquirían sus piezas. La idea de que él estuviera detrás de esto me heló la sangre. Intenté concentrarme en mis propias máscaras, en mis pedidos, pero la presencia de aquellas recién llegadas era constante. Cada vez que giraba la cabeza, creía ver un par de ojos distintos, una sonrisa que cambiaba con la luz del día. Incluso mientras trabajaba la madera, sentía que algo estaba fuera de lugar, una energía que no podía describir, y me obligaba a revisar cada rincón del taller. Rosana seguía insistiendo en que no me dejara llevar por supersticiones. Su calma me parecía envidiable y al mismo tiempo frustrante. Ella hablaba de negocio y de oportunidades, mientras yo sentía un peso en el pecho que no desaparecía. La mezcla de miedo, rabia y curiosidad me mantenía en un estado de alerta constante. No podía confiar en mis sentidos, pero tampoco podía ignorarlos. Zafira, mi hija, entró al taller al mediodía y también percibió algo extraño. Aunque intentó disimularlo, vi en su rostro un reflejo de mi misma inquietud. No entendía cómo unas simples máscaras podían alterar tanto la atmósfera de un lugar donde habíamos pasado tantos años tranquilos, pero la verdad era que algo en ellas parecía vivo, consciente, y eso nos dejaba a todos en silencio. Al final del día, decidí colocarlas en una estantería apartada, lejos de mis manos y del resto de mis piezas. No quería mirarlas más, pero sabía que la sensación de vigilancia no desaparecería tan fácilmente. Mientras cerraba el taller, con la brisa del mar rozando la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel día supe que algo había cambiado en mi taller y que no volvería a ser el mismo. Las noches comenzaron a cambiar después de aquel día. Al principio pensé que era mi imaginación jugando con el cansancio, pero pronto las risas y los gritos se hicieron imposibles de ignorar. Provenían del taller, aunque no había nadie más que nosotros. A veces eran suaves, casi un murmullo burlón. Otras veces eran chillidos que hacían que el corazón se me acelerara y el estómago se revolviera. Zafira fue la primera en mencionarlo, aunque sin palabras directas. Su actitud cambió. Evitaba entrar sola al taller. Miraba detrás de las puertas y se estremecía con cada sombra. Yo intentaba calmarla, asegurándole que eran cosas de la noche, de los sueños, pero cuando estaba a solas con ella, escuchábamos juntos esos susurros que parecían moverse de un lugar a otro, burlándose de nosotros. Rosana comenzó a tener sueños extraños. En ellos aparecía una figura con una máscara, siempre observándola desde la esquina del cuarto. Al despertar, se levantaba sudada y con el corazón acelerado. Trataba de mantener la calma delante de nosotros,
pero era evidente que aquello la perturbaba. Su mirada se volvía distante y silenciosa, como si estuviera recordando algo que no podía explicar. Intenté racionalizar cada experiencia: corrientes de aire, ruidos de la madera del taller, algún vecino bromista, pero la sensación de que alguien o algo nos observaba no desaparecía. Cada sombra parecía tener intención propia, cada movimiento de las máscaras parecía seguirnos. Lo que más me molestaba era la sensación de vulnerabilidad. Aquello no respetaba horarios, ni días, ni nuestra rutina. Una noche, al revisar el taller antes de dormir, sentí un olor extraño, mezcla de madera quemada y algo indefinible que no había sentido antes. Las máscaras en la estantería parecían alinearse de manera diferente, como si hubieran cambiado de posición mientras yo dormía. Mi pulso se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Por un momento, dudé de mis sentidos y de mi cordura. Zafira lloraba en silencio una noche después de escuchar algo que describió como un susurro burlón que decía su nombre. Rosana y yo la consolamos, pero no había palabras que pudieran borrar el miedo que sentíamos. La dinámica familiar comenzó a fracturarse. Yo estaba agotado, ella inquieta y mi hija aterrorizada. La rutina diaria se volvió pesada. Cada sonido extraño nos obligaba a mirar sobre el hombro y a revisar cada rincón del taller. Los días se volvieron largos, cargados de tensión. Cada vez que pasaba cerca de las máscaras, sentía que algo cambiaba en su expresión. Era un miedo silencioso, constante, que nos acompañaba incluso fuera del taller. La sensación de amenaza no era física, pero sí psicológica. Algo nos recordaba que no estábamos solos, que había una presencia que no podíamos comprender. Al final de cada noche, al apagar la luz, una pregunta me perseguía. ¿Qué habíamos hecho para atraer esto? Sabía que no era casualidad, y aunque trataba de proteger a mi familia con explicaciones racionales, la verdad era que algo más grande nos había alcanzado. Cada día que pasaba, la sensación de que estábamos siendo observados se hacía más intensa, y supe que aquello solo era el principio de algo que no podía controlar. Entre todas las máscaras que habían aparecido, había una que comenzó a llamar mi atención de manera inquietante. Al principio eran pequeños detalles, una línea en la boca que parecía estirarse un poco más, un parpadeo que juraría no estaba allí antes. Al despertar una mañana, noté que la expresión de esa máscara había cambiado. Un miedo intenso se dibujaba en su rostro, como si supiera algo que yo no. Zafira fue la primera en percatarse de la transformación. Durante la noche, mientras yo dormía, ella gritó y corrió hacia mi habitación pálida y temblorosa. Me contó con gestos y lágrimas que la máscara había movido sus ojos, que la miraba fijamente y que su boca parecía abrirse y cerrarse como un grito silencioso. Nunca había visto tanto terror en su rostro y sentí un nudo en el pecho que me dejó sin aliento. Intenté convencerme de que era producto de la imaginación de mi hija o de algún reflejo extraño en la luz de la luna, pero al acercarme, la máscara parecía diferente, viva de alguna manera. El miedo que emanaba era palpable, una presión silenciosa que me oprimía el pecho y me obligaba a retroceder. Era imposible ignorarla. Rosana, aunque más racional, también empezó a mostrar inquietud frente a esa pieza. Sus ojos se posaban en la máscara por instantes más largos de lo habitual, y su respiración se aceleraba sin razón aparente. Sentí que, aunque no quisiera admitirlo, hasta ella percibía la presencia que yo ya no podía negar. La noche siguiente fue peor. Mientras revisaba otras máscaras, escuché un susurro muy cercano, casi en mi oído, que me heló la sangre. No había nadie más en el taller, y sin embargo, sentí que la máscara específica me estaba observando. Cada trazo de su pintura parecía moverse, los ojos cambiaban de forma y la boca se contorsionaba, mostrando terror, desesperación y una angustia que no podía ser natural. Zafira volvió a enfermar esa noche. Vomitó y tembló durante horas, incapaz de conciliar el sueño, mientras yo intentaba calmarla sin poder explicar lo que estaba sucediendo.
La impotencia me desgarraba. Nunca había sentido algo tan fuera de mi control. Comprendí entonces que no se trataba solo de superstición o rivalidad, sino de algo que escapaba a cualquier lógica. Intenté aislar la máscara en un estante apartado, lejos de nuestra vista y de mis manos. Pero cada mañana parecía haber cambiado de lugar, como si caminara sola por el taller. La sensación de que nos vigilaba se intensificaba con cada movimiento que hacía. Me di cuenta de que no solo nos observaba, sino que estaba presente en nuestra rutina, nuestra vida, nuestra seguridad. Al final de aquella semana, comprendí que había cruzado un límite peligroso. Lo que había comenzado como un simple misterio se había transformado en una amenaza real, y la máscara que se movía y cambiaba no solo asustaba, sino que nos hacía sentir vulnerables en nuestra propia casa. Su presencia se había vuelto imposible de ignorar, y su poder silencioso nos mantenía en un estado constante de tensión y terror. Decidí que ya no podía seguir así. La máscara que cambiaba de expresión y el resto de las piezas misteriosas habían convertido nuestro taller en un lugar que me aterraba incluso en pleno día. Tratar de ignorarlas o esconderlas en un estante no servía. Cada mañana encontraba alguna en un lugar diferente, como si burlarse de mi esfuerzo fuera su único propósito. La impotencia y el miedo se mezclaban en mi pecho y supe que debía hacer algo definitivo. Intenté encerrarlas en un armario reforzado, con llave y cadenas, pensando que al menos allí quedarían fuera de nuestra vista. Pero al despertar, la máscara principal estaba de nuevo sobre mi banco de trabajo, y otras habían migrado a rincones imposibles, sobre estantes altos o incluso colgadas en lugares donde nunca las había puesto. La sensación de que nos observaban aumentaba, y sentí que el taller estaba lleno de ojos invisibles que nos seguían a cada paso. Rosana estaba inquieta, pero comprendía que no podía detenerme. Zafira permanecía callada, asustada, abrazada a sus almohadas cada vez que nos encontrábamos cerca de aquellas máscaras. No había palabras que pudieran describir la presión que sentíamos. Cada respiración parecía más pesada, cada sombra más oscura. Supe que había llegado el momento de actuar con determinación, aunque con miedo en el corazón. Tomé la decisión de destruirlas. Preparé el fuego en la vieja chimenea del taller, reuniendo cada máscara, incluidas las que habían aparecido misteriosamente. Mientras las colocaba sobre las brasas, sentí una mezcla de alivio y terror. Estaba por eliminar un peligro, pero también estaba por enfrentar algo que nunca entendería del todo. Al principio, el fuego consumió la madera y la pintura de manera normal, pero pronto la humo comenzó a formar formas extrañas. Era espesa y oscura, con contornos que recordaban rostros y bocas abiertas en un grito silencioso. La sensación de que aquel humo estaba vivo me erizó la piel. Parecía que las máscaras no querían desaparecer sin dejar un último mensaje. Zafira y Rosana observaban a distancia, temblando, mientras yo continuaba añadiendo piezas al fuego. La mezcla de miedo y fascinación era intensa. Cada instante que pasaba, sentía que algo más allá de nuestra comprensión estaba presente, como si el taller mismo hubiera quedado impregnado de la esencia de aquellas máscaras. No había manera de retroceder, y el fuego parecía absorber todo el terror contenido en los objetos. Cuando finalmente el último fragmento se consumió y la chimenea solo dejó brasas y un olor persistente a madera quemada y algo indefinible, el silencio invadió el taller. Era un silencio pesado, casi tangible, que nos envolvía a los tres. Sabíamos que habíamos terminado con las máscaras, pero la sensación de presencia no desapareció por completo. Algo de ellas, de su misterio y su malicia, parecía haberse quedado con nosotros. Desde aquel día, volví a trabajar en mis máscaras, pero siempre con una sensación de cautela y respeto por lo que no entendía. Nunca más permití que nadie dejara piezas desconocidas en mi taller, y cada vez que entro al lugar, siento un escalofrío que me recuerda que el terror que vivimos dejó un legado silencioso. Sabemos que ya no nos observa, pero en lo profundo de nuestro hogar, el recuerdo de aquellas máscaras sigue presente, como un aviso silencioso de lo que nunca debe subestimarse.
Hola, me llamo Alejandro. Mudarme a ese edificio antiguo en el centro de Puerto Vallarta parecía al principio una decisión sin mayores complicaciones. El propietario había insistido en que desocupara mi apartamento anterior y no tuve más opción que aceptar la mudanza. El lugar tenía su encanto, con la fachada de colores desgastados y balcones que daban a la calle empedrada, pero había algo en el aire que me hacía sentir una mezcla de curiosidad y recelo. La primera noche, mientras desempacaba cajas y acomodaba mis cosas, escuché un zumbido metálico que provenía del elevador. Al principio pensé que era normal. El edificio es viejo y los aparatos suelen hacer ruidos extraños. Sin embargo, el sonido continuaba, subiendo y bajando, incluso cuando todos los vecinos parecían estar dormidos. La cadencia era inquietante, como un latido irregular que se filtraba por las paredes del edificio. Con el paso de los días, noté que el elevador se movía solo, deteniéndose en pisos vacíos, y en ocasiones regresaba al sótano sin que nadie lo llamara. Intenté explicarlo racionalmente. Tal vez un fallo mecánico, un cable flojo, el motor cansado de tantos años de servicio. Aún así, el hecho de que ocurriera siempre en la madrugada me producía un nerviosismo difícil de ignorar. Los vecinos mayores, con quienes empecé a conversar, contaban historias que parecían sacadas de otra época. Mencionaban accidentes ocurridos décadas atrás, personas que habían caído en el pozo del elevador y perdido la vida. Sus relatos no tenían dramatismo exagerado, pero la seriedad con la que hablaban me hizo sentir que debía tomar precauciones. Aquella mezcla de temor y respeto impregnaba cada palabra, y yo comenzaba a comprender que el miedo no siempre viene de lo que se ve, sino de lo que se intuye. Una noche, mientras regresaba tarde del trabajo, escuché nuevamente el ascensor moverse. El sonido metálico resonaba por el estrecho pasillo, acompañado de un crujido que parecía marcar cada piso por el que pasaba. Me detuve frente a la puerta del elevador, observando cómo la luz interior parpadeaba débilmente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien, o algo, estaba dentro, aunque sabía que estaba solo. Cada detalle cotidiano comenzó a adquirir otra dimensión. Las manchas de humedad en las paredes, el olor a metal viejo, el eco de mis propios pasos en el pasillo. Mi rutina se volvió tensa, midiendo cada movimiento y evitando acercarme al elevador por la noche. Incluso los sonidos más inocuos, un golpe suave en la puerta del apartamento vecino, el crujido de la madera, adquirían un aire de misterio que no podía ignorar. Los días siguientes, compartí mis observaciones con otros vecinos. Algunos asentían, relatando experiencias similares, mientras que otros simplemente evitaban hablar del tema. La sensación de inquietud se volvió colectiva. No era solo mi imaginación. El elevador se había convertido en un actor silencioso dentro del edificio, moviéndose sin permiso y marcando la vida de quienes vivíamos allí. Al cabo de unas semanas, ya no podía ignorar la presencia constante de aquel aparato. La mezcla de miedo y fascinación crecía cada noche que escuchaba su zumbido, subiendo y bajando, como si estuviera vivo. Empecé a preguntarme si los antiguos rumores sobre las tragedias en el pozo del elevador eran solo cuentos o advertencias de algo que aún permanecía activo en aquel edificio. Y con cada sonido, mi tranquilidad se desvanecía un poco más. Después de varias semanas viviendo en el edificio, la sensación de que algo me observaba se volvió casi constante. El elevador ya no era solo un aparato que se movía solo. Había noches en las que creía escuchar pasos ligeros en los pasillos, aunque al mirar no había nadie. Al principio intenté racionalizarlo. Crujidos de la madera, el viento colándose por las ventanas, cualquier explicación que pudiera tranquilizarme, pero la frecuencia y precisión de los sonidos me hicieron dudar de cualquier explicación lógica. Una madrugada, mientras caminaba hacia la cocina para tomar agua, escuché voces apagadas que parecían provenir del hueco del elevador. No eran palabras claras, más bien susurros entrecortados que subían y bajaban con el movimiento de la cabina. Mi corazón se aceleró y me quedé inmóvil, preguntándome si alguien había subido al edificio sin que lo notara, pero la soledad de mi apartamento me convenció de que no había nadie.
El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad. Me sorprendía a mí mismo deteniéndome frente al elevador, escuchando los sonidos y tratando de identificar su origen. Cada noche era diferente, a veces un golpe seco, a veces un arrastre sutil que parecía recorrer todo el pasillo. Sentía una presencia invisible que parecía observar cada uno de mis movimientos, aunque sabía que debía ser imposible. Los vecinos mayores, al escuchar mis comentarios, confirmaban sus propias experiencias. Algunos aseguraban haber escuchado risas apagadas, pasos que desaparecían al acercarse, o puertas que se cerraban sin motivo. Sus relatos no eran sensacionalistas, sino más bien advertencias implícitas. «Hay cosas que este elevador no olvida», decían con un tono serio y resignado. Esa sensación de advertencia me acompañaba cada vez que pasaba cerca del aparato. Una noche, el sonido de los pasos se volvió más intenso. Caminaban lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta antes de desaparecer en el silencio. Sentí un escalofrío profundo que recorrió mi espalda hasta los pies, y una mezcla de miedo y fascinación me obligó a quedarme quieto, respirando con cuidado para no hacer ruido. La idea de estar siendo observado por algo invisible me llenó de una inquietud que no podía ignorar. Empecé a notar pequeños cambios en el entorno. El aire más frío frente al elevador, un olor metálico leve que no estaba antes, el sonido del motor resonando más fuerte en momentos en que nadie lo había llamado. Todo indicaba que el elevador reaccionaba de manera autónoma, como si tuviera una voluntad propia. Un comportamiento que me resultaba imposible de explicar, pero imposible de negar. La tensión afectó mi rutina diaria. Comencé a evitar el pasillo por las noches, retrasando mis actividades, y sentía un nerviosismo constante cuando escuchaba cualquier ruido proveniente del elevador. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento inesperado me recordaba que algo extraño habitaba el edificio, algo que no podía comprender ni controlar. Al final, la mezcla de miedo y fascinación se volvió adictiva y aterradora al mismo tiempo. Observaba el elevador, escuchaba sus ruidos y trataba de encontrar lógica en lo que pasaba, pero la verdad era que no había explicación razonable. Los susurros y pasos vacíos me hicieron entender que, en ese edificio, la noche ya no era solo silencio. Estaba habitada por algo que yo no podía ver, pero que sentía con una intensidad que me estremecía cada vez que me acercaba al elevador. Una mañana, el vecindario despertó con la inquietante noticia de que Edivaldo había desaparecido durante la noche. La alarma se sentía en el aire, silenciosa pero palpable, mientras los vecinos comentaban entre sí con voz baja y rostros tensos. Nadie sabía dónde había estado ni cómo había salido del apartamento, y la idea de que algo extraño hubiera ocurrido recorría los pasillos con fuerza. Horas después, Edivaldo regresó como si nada hubiera pasado. Caminaba con paso inseguro, con la mirada perdida y una expresión de confusión que me heló la sangre. No podía recordar nada de lo ocurrido, y su desconcierto hacía que su presencia fuera al mismo tiempo familiar y extrañamente distante. Algo había pasado, algo que escapaba a toda lógica, y todos lo sentíamos en el ambiente cargado del edificio. Dona Marta, su esposa, estaba visiblemente alterada. Sus manos temblaban al hablar y sus ojos reflejaban un miedo profundo. Me contó que había visto a la mujer de negro dentro del elevador en la madrugada, una figura que parecía acechar a su esposo y que casi lo arrastra consigo. Sus palabras no eran exageradas ni teatrales, eran el reflejo de un temor genuino, el de alguien que ha visto lo imposible y que teme que pueda repetirse. Edivaldo no podía dar cuenta de lo que pasó, y su confusión solo aumentaba la tensión en el edificio. La sensación de impotencia se volvió colectiva. Los vecinos comenzaban a evitar el elevador, caminaban con prisa por los pasillos y cerraban puertas con más fuerza que antes. Todo indicaba que aquel aparato había dejado de ser un simple elevador para convertirse en un espacio cargado de misterio y peligro. Yo mismo empecé a experimentar un miedo diferente, más profundo, más real. Cada vez que pasaba frente al elevador, sentía un frío que no provenía del aire.
y un hormigueo en la nuca que me hacía mirar hacia atrás, incluso cuando sabía que estaba solo. La idea de la mujer de negro rondaba en mi mente, y no podía evitar imaginar que la cabina se llenaba de sombras en las horas más silenciosas de la noche. La rutina del edificio cambió rápidamente. Nadie subía solo por las noches. Los pasos se aceleraban frente a la puerta del elevador, y la conversación sobre lo ocurrido con Edivaldo se mantenía en voz baja, como un secreto compartido solo entre quienes lo vivieron. El miedo se volvía tangible, y yo sentía que mi propia vida estaba marcada por esa presencia que desafiaba toda explicación. Cada sonido del elevador se transformaba en una alerta, un crujido de madera, un golpe metálico, un movimiento súbito. Todo me hacía pensar que algo invisible, pero consciente, habitaba el aparato y vigilaba cada movimiento de quienes vivíamos allí. Mi sensación de seguridad se desmoronaba poco a poco, y la intranquilidad se volvió mi compañera constante. Al final, comprendí que aquel edificio, con sus paredes gastadas y su elevador antiguo, escondía secretos que nadie podía entender completamente. La mujer de negro, los pasos vacíos, la desaparición inexplicable de Edivaldo, todo formaba parte de un misterio que parecía más grande que nosotros. La noche se volvía un territorio prohibido, y cada vez que escuchaba el elevador moverse solo, sabía que la presencia que lo habitaba seguía allí, silenciosa y vigilante. Desde aquel incidente con Edivaldo, decidí evitar completamente el elevador durante la noche. Subía y bajaba por las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies y parecía amplificar el silencio extraño que reinaba en el edificio. Sin embargo, incluso evitando la cabina, no podía ignorar los movimientos que escuchaba desde el sótano. El elevador subía y bajaba solo, como si obedeciera una voluntad propia. El sonido metálico resonaba por los pasillos vacíos y cada vez que lo oía, un escalofrío recorría mi espalda. La presencia invisible que habitaba la cabina parecía más intensa, más consciente de cada uno de nuestros movimientos. Los vecinos, aunque mantenían la rutina de sus vidas, también se mostraban cautelosos. Nadie se atrevía a usar el elevador después del anochecer, y los susurros sobre la mujer de negro se convertían en un temor silencioso que nos unía en un miedo compartido. Comencé a observar los detalles con una atención casi obsesiva. La luz que parpadeaba en el interior de la cabina, el crujido de las puertas al abrirse y cerrarse solas, la brisa fría que parecía escapar del hueco del elevador y recorrer los pasillos. Todo indicaba que el aparato ya no era un simple medio de transporte. Se había convertido en un objeto de poder extraño, capaz de alterar nuestra percepción de la realidad. Las noches eran las peores. A veces, mientras trabajaba en mis cuentas o leía, podía escuchar el zumbido del motor y los pasos vacíos que lo acompañaban. Cada sonido me recordaba que el edificio estaba vivo de una manera que no podía comprender, y que la presencia de lo inexplicable nos observaba a todos. Mi vida cotidiana comenzó a adaptarse a ese miedo, evitaba ciertos horarios, movía mis rutinas y, sobre todo, nunca me acercaba al elevador después del anochecer. Los vecinos también habían cambiado sus hábitos. Las puertas se cerraban con llave, los pasillos estaban más silenciosos y las miradas eran más cautelosas. Algunos comentaban que la mujer de negro se había vuelto más esquiva, pero nadie dudaba de su existencia. Cada uno de nosotros llevaba consigo la inquietud de que en cualquier momento la cabina podía activarse sola y reclamar la atención de alguien, como había sucedido con Edivaldo. Yo mismo me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en el elevador. Su movimiento autónomo, la sensación de vigilancia constante y los sonidos inexplicables habían transformado un aparato cotidiano en un objeto temido y respetado. La lógica ya no era suficiente. Lo que importaba era la experiencia, la evidencia de lo extraño que no podía ignorar ni explicar. Con el paso del tiempo, aprendí a vivir con esa presencia silenciosa. El miedo seguía ahí, pero se había vuelto parte de mi rutina. El elevador continuaba subiendo y bajando solo, dejando un rastro de misterio en cada piso, recordándonos que no estábamos completamente a salvo en nuestro propio hogar.
Era un recordatorio constante de lo imprevisible y de lo inexplicable que podía habitar los lugares más cotidianos. Al final, entendí que nunca sabríamos toda la verdad. La mujer de negro, los pasos vacíos, el movimiento autónomo del elevador, todo permanecía envuelto en misterio. La vida continuaba, pero con la certeza de que aquel edificio antiguo guardaba secretos que escapaban a nuestra comprensión. Y mientras escuchaba el elevador moverse por la noche, no podía evitar sentir que algo invisible nos observaba, paciente y silencioso, esperando su momento. Desde hace años trabajo vendiendo artesanías y souvenirs en el malecón de Puerto Vallarta. Mi nombre es Pedro, y mi rutina siempre había sido sencilla: montar mi pequeño puesto, atender a los turistas y cuidar de mis hijos mientras el sol se esconde detrás del horizonte. Simón, mi hijo mayor, siempre estaba pendiente de Juan Vito, mi hijo menor, que tenía 7 años en ese entonces, cuando yo debía concentrarme en los clientes, vigilando que no se acercara demasiado al agua mientras jugaba en la arena. Todo parecía normal, como cualquier día común frente al mar. Fue una tarde cuando la vi por primera vez. Una señora mayor, con el cabello completamente blanco y un sombrero amplio que le cubría casi todo el rostro, apareció entre los turistas. Me llamó la atención su mirada fija, como si pudiera atravesar la multitud y observarme a mí directamente, aunque estuviera a varios metros de distancia. No me acerqué, pensando que solo era una anciana curiosa, pero algo en su manera de moverse me hizo sentir incómodo, como si no perteneciera al lugar. Los días siguientes, la noté en diferentes puntos del malecón, siempre caminando lentamente y observando. Parecía aparecer y desaparecer sin que yo pudiera predecirlo. No decía nada, solo su silencio y esa mirada intensa hacían que mi estómago se llenara de un nudo extraño. Cada vez que mis ojos la encontraban, un escalofrío me recorría la espalda. Mis manos se tensaban mientras colocaba los objetos en mi puesto, y el sonido de las olas parecía más fuerte, como si el mundo alrededor se hubiera hecho más denso. Un día, mientras atendía a un grupo de turistas interesados en mis recuerdos de Puerto Vallarta, sentí un vacío en el estómago. Cuando miré hacia la arena, la señora estaba cerca de Juan Vito. Él jugaba con sus carritos, distraído, y de repente ella extendió la mano con un dulce envuelto en papel brillante. Corrí sin pensar, pero justo en ese instante, alguien pasó frente a mí bloqueando mi vista. Fue un par de segundos que parecieron eternos. Cuando logré ver de nuevo, la mujer había desaparecido y Juan sostenía el dulce en sus manos, como si nada extraño hubiera pasado. Mi corazón latía con fuerza. Me sentí impotente y culpable, porque había confiado en que Simón cuidaría a su hermano, pero aún así no había podido llegar a tiempo. Observé a Juan mientras se llevaba el dulce a la boca, tratando de parecer tranquilo frente a él, aunque por dentro la ansiedad me consumía. Cada bocado que él daba me recordaba que algo no estaba bien, pero no podía explicar qué. Esa noche, mientras cerraba mi puesto y recogía las cosas, no dejaba de pensar en la anciana. Cada sombra que pasaba por el malecón parecía adquirir su forma, y cada reflejo en las vitrinas me devolvía una mirada que no existía. Sentí miedo, un miedo que no sabía cómo manejar. Intenté racionalizarlo, decirme que solo era una coincidencia, pero el presentimiento seguía ahí, pesado, insistente. Al día siguiente, conté lo sucedido a Simón mientras caminábamos hacia la casa. Él me miró preocupado, preguntándome si yo también la había visto. No dije mucho, solo asentí. Sabía que mencionar detalles podría asustar a Juan Vito, así que guardé mi miedo y mis sospechas para mí. La señora parecía haberse desvanecido, pero yo sabía que algo había cambiado en el aire alrededor de nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Desde ese momento, cada tarde que trabajo en el malecón, siento que alguien me observa, incluso cuando no puedo verla. La brisa del mar, el olor a sal y pescado fresco, las risas de los turistas, todo se mezcla con un silencio inquietante que solo yo percibo.
Una sensación de alerta constante me acompaña, y cada vez que miro hacia la arena, temo que la anciana vuelva a aparecer junto a Juan Vito. Mi tranquilidad se rompió en un instante, y desde entonces nada volvió a ser igual. Los días después del incidente con el dulce fueron extraños. Simón me comentó que Juan Vito había tenido sueños extraños, en los que la misma señora aparecía en su habitación, susurrándole cosas que ninguno de los dos entendía. Al principio pensé que eran solo pesadillas comunes de un niño pequeño, pero la insistencia con que Juan Vito hablaba de ellas me hizo dudar. Cada mañana lo encontraba inquieto, con el ceño fruncido y la mirada perdida, como si todavía estuviera atrapado en esos sueños. Una noche, mientras yo revisaba los últimos detalles de mi puesto antes de cerrar, escuché a Juan Vito quejarse desde su cama. Dijo que había un hombre parado en la esquina de su cuarto, un hombre que lo miraba con enojo. Simón trató de tranquilizarlo, asegurándole que no había nadie allí, pero Juan Vito estaba tan alterado que no podía dormir. Sentí un frío en la espalda y una angustia que no podía controlar. Nunca había visto a mi hijo tan asustado y me dolía no poder protegerlo de algo que no podía ver. A medida que los días pasaban, Juan comenzó a sentirse mal físicamente. Tenía febrícula, se quejaba de dolores de cabeza y parecía cada vez más apagado. Su alegría natural se estaba desvaneciendo y cada juego en la arena o chapoteo en el mar era más breve que antes. Yo sentía una mezcla de culpa y miedo. Cada vez que me alejaba de él para atender el puesto, me preguntaba si la señora volvería a aparecer, esta vez para algo peor. Simón, siempre responsable, hacía lo posible por cuidar de su hermano menor, pero veía en sus ojos que la situación lo estaba afectando también. La tensión familiar se hacía presente en cada comida, cada paseo por el malecón y cada noche en casa. Todo parecía cargado de un peso invisible, como si la alegría de nuestra vida cotidiana se hubiera ensombrecido por algo que no podíamos comprender. Las noches se habían vuelto largas y pesadas. Yo me sentaba frente a la ventana de la sala, mirando las luces del malecón a lo lejos y escuchando el rumor del mar, preguntándome si todo aquello era producto de mi imaginación o si realmente algo maligno se había acercado a mi familia. Cada sombra que cruzaba la habitación me hacía tensar los músculos, y cada crujido de la casa me hacía recordar que no estaba solo. Intenté buscar explicaciones racionales, pensando que quizás Juan Vito había comido algo que le provocaba fiebre, o que los sueños eran solo fruto de su imaginación. Pero cuando lo veía temblar y señalar un rincón de la habitación, insistiendo en que alguien lo miraba, supe que no podía ignorarlo. Había algo más, algo que no podía explicar y que nos estaba afectando directamente. La sensación de impotencia me consumía. Sabía que debía hacer algo antes de que la situación empeorara, pero no sabía por dónde empezar. La señora del malecón parecía seguir nuestros pasos sin ser vista, y cada pequeño incidente me hacía sentir que el peligro estaba más cerca. Mi corazón se llenaba de miedo cada vez que Juan Vito se despertaba llorando, y cada vez que yo cerraba los ojos por la noche, veía su mirada asustada frente a la ventana, señalando la oscuridad. Finalmente, entendí que no podía esperar más. La salud de mi hijo y la tranquilidad de nuestra familia estaban en juego. Sentí un peso enorme en los hombros, pero también la determinación de encontrar una solución. No podía dejar que aquello continuara. Debía buscar ayuda, aunque eso significara enfrentarnos a algo que parecía imposible de comprender. La incertidumbre y el miedo se habían convertido en parte de nuestra vida diaria, y sabía que el próximo paso sería decisivo para Juan Vito y para todos nosotros. Los problemas no tardaron en aumentar. Comencé a notar que objetos de la casa desaparecían o se rompían sin explicación. Unos juguetes de Juan Vito, utensilios de cocina, incluso algunas de mis mercancías en el camión de ventas parecían desvanecerse o aparecer en lugares imposibles. Cada vez que abría el camión, un olor extraño me golpeaba. Un aroma a hierbas quemadas mezclado con algo dulce y rancio que no lograba identificar. La sensación de que algo invisible nos rodeaba se volvió más intensa. Juan Vito empezó a sentirse peor.
La fiebre no cedía del todo, y sus sueños seguían plagados de la figura de la señora, ahora acompañada de sombras que él decía lo miraban fijamente desde los rincones del cuarto. Sus ojos reflejaban miedo puro, y era imposible ignorar la angustia que transmitía. Yo me sentía impotente, cargando una culpa constante por no haber podido evitar que la mujer le diera el dulce en el malecón. Intenté llevarlo al médico. Nos dieron medicamentos para la fiebre y recomendaciones generales, pero sus visiones continuaban. Cada noche, Juan Vito insistía en que alguien estaba observándolo, y sus palabras me helaban la sangre. Simón trataba de animarlo, pero yo podía ver la misma preocupación en su rostro. Todo en nuestra casa se había vuelto tenso, y la alegría que antes compartíamos en familia parecía haberse desvanecido. No sabía a quién recurrir. Fue entonces cuando recordé a Benedicto, un hombre mayor conocido en el barrio por sus rezos y bendiciones. Lo visité con Juan Vito y le conté todo lo sucedido, desde la aparición de la señora en el malecón hasta los sueños y los objetos que desaparecían. Benedicto me escuchó con atención, sin interrumpir, y luego me explicó que mi hijo había sido afectado por una maldición de comida de muerto, un hechizo antiguo que podía transmitirse a través de alimentos ofrecidos por espíritus. El procedimiento de Benedicto no fue inmediato. Comenzó con rezos y oraciones, usando hierbas para limpiar el ambiente de la casa y el camión de ventas. Preparó un remedio que Juan Vito debía beber cuidadosamente y me indicó ciertos rituales que debíamos seguir para protegerlo. La primera noche después de la limpieza fue inquietante. Aunque parecía estar más tranquilo, aún se removía en la cama y murmuraba cosas incomprensibles. Al pasar los días, noté cambios sutiles. Juan Vito empezó a comer con más apetito, su febrícula cedió y las noches dejaron de estar plagadas de figuras sombrías. Sus ojos recobraron algo de la inocencia que había perdido y volvió a reír mientras jugaba con Simón en la arena del malecón. Yo sentí un alivio inmenso, aunque persistía la sensación de que la presencia de la señora no había desaparecido por completo. Benedicto me advirtió que la influencia de la mujer podría permanecer cerca del malecón y que era importante que mantuviera la vigilancia sobre mis hijos. Sentí una mezcla de gratitud y miedo. Había encontrado ayuda, pero también comprendí que nuestro encuentro con lo desconocido no había terminado. Cada sombra y cada figura al borde del agua podía ser una advertencia silenciosa. Esa experiencia me enseñó a observar con más cuidado y a no subestimar lo invisible. Aunque Juan Vito estaba mejor, la tensión y la sospecha se habían convertido en parte de nuestra rutina. Cada paseo por la playa, cada venta en el malecón, llevaba consigo una sensación de alerta que no desaparecía. El miedo se transformó en una vigilancia constante, y yo sabía que la próxima vez que la señora apareciera, no estaría dispuesto a dejar que nada la acercara a mis hijos. Decidí que no podía seguir esperando. Al día siguiente, mientras instalaba mi puesto en el malecón, buscaba entre la multitud la figura de la señora. La encontré cerca de donde Juan Vito y Simón solían jugar. Su mirada seguía fija, penetrante, como si leyera mis pensamientos. Sentí un miedo intenso, pero también una determinación que nunca había tenido. No permitiría que se acercara a mis hijos otra vez. Me acerqué con pasos firmes, recordando todo lo que Benedicto me había enseñado sobre las oraciones y los gestos de protección. Aunque no podía tocarla ni decirle nada, proyecté con toda mi fuerza la intención de alejarla de mi familia. Durante unos segundos, todo pareció inmóvil. El murmullo de las olas, las risas de los turistas, el viento, todo se suspendió mientras la observaba. Luego, de repente, desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. El alivio duró poco. Donde ella había estado, quedaban marcas extrañas en el suelo. Símbolos antiguos dibujados con un polvo oscuro, restos de hierbas quemadas y algunos objetos con inscripciones que no podía comprender. Cada línea y cada signo me causaban una mezcla de fascinación y terror. Sentí que había tocado algo que no pertenecía a este mundo y comprendí que la señora nunca sería explicable. Volví a casa con Juan Vito y Simón, tratando de que todo volviera a la normalidad.
La tranquilidad regresó poco a poco, y aunque mis hijos parecían felices, yo sabía que algo había cambiado para siempre. El malecón, que antes era un lugar de risas y trabajo, ahora tenía un recuerdo silencioso, un aviso de que hay fuerzas que no se ven, pero que se sienten con claridad. Desde aquel día, vigilo constantemente a mis hijos y observo el malecón con más cuidado. No sé quién era la señora, ni de dónde venía, ni por qué nos eligió, pero su presencia dejó una huella que nunca podré borrar. Aprendí a respetar lo desconocido y a mantenernos protegidos, sabiendo que algunas historias no tienen un final completo y que el misterio a veces permanece acechando desde las sombras.